En este momento para mí es un enorme placer y privilegio poder dirigirme a cada uno de ustedes con el mensaje titulado El tercer sello, el jinete del caballo negro. Para esto yo quiero invitarle, si usted quiere ir conmigo juntamente en este estudio, que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. La Biblia literalmente dice: cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Una vez más, el cordero que está desatando el libro que contiene los sellos abre el tercer, el cual introduce en el escenario mundial al jinete del caballo negro, quien trae una balanza en la mano. Si nosotros somos observadores, notaremos que la palabra de Dios afirma que el jinete del caballo blanco se le dio una corona, al segundo jinete se le dio una espada, y este tercer jinete tiene una balanza en la mano. Por lo tanto, debemos comprender que el juicio que desata este jinete con su caballo negro es más bien el resultado de las acciones de sus 2 antecesores, es decir, el caballo blanco y el caballo bermejo. Importantísimo es estudiar profundamente el tercer sello, por eso es menester ver el significado del jinete y su caballo negro. Juan explica claramente que el caballo es de color negro. El significado de lo negro en este caso sería muerte, luto y cuantas cosas. La balanza que trae el jinete en la mano representa una hambruna mundial sin precedentes. Es cierto que ahorita en el mundo hay hambre, pero no podemos compararlo con lo que este jinete en verdad traerá para toda la humanidad en los días que el tercer sello sea desatado por el Cordero de Dios. Esto significa que los días de este jinete, que será el periodo de la gran tribulación, la comida o lo que es el alimento será racionado de una manera muy cuidadosa, y estos personajes o este personaje hará estragos en toda la humanidad como nosotros no tenemos una idea. Esto será algo terrible. Entonces podemos afirmar que el jinete sobre el caballo negro es un símbolo de la crisis económica mundial que vendrá en estos tiempos nunca antes visto. Esto será algo terrible. El problema no es el hambre, sino la inflación y la escasez producida por la guerra y la política del anticristo, que estará en ese entonces ya en el poder, dominando así a toda la humanidad. No olvidemos que este personaje acaparará toda la economía del mundo y se autoadueñará de ella para poder esclavizar así a todos los seres humanos. La voz que se escucha pronunciando 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario representa el alza de los precios que tendrán los comestibles en esos días. Un denario era el jornal diario de un jornalero en el tiempo de Jesucristo, quien podía comprar normalmente 8 veces la cantidad de cebada en esas condiciones en aquel entonces. El aceite y el vino que se dice que no se dañe es un símbolo de lujo, lo que nos indica que los alimentos caros no escasearán de ninguna manera, pero naturalmente nadie podrá comprarlos debido a la situación crítica del dinero. Los altos precios del trigo y la cebada ilustran condiciones de hambruna, pero lo peor todavía está por venir. Es cierto que ahorita en el mundo hay una situación terrible. Hay muchas quejas de toda la humanidad, se queja de una forma, se queja de otra por los precios de los tomates, del arroz, en fin, de todo lo que es comestible. Y esto solamente es un preludio nada más relacionado con los días de el tercer sello del jinete del caballo negro. Lo negro, dije, representa lo que es luto, mortandad y cuántas cosas este personaje va a traer. Por eso es menester también comprender el tiempo en que este jinete actuará. Lo he descrito más detalladamente que en el primer sello están específicamente los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, porque este jinete será un falsificador de lo que es el jinete que aparece en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11 en adelante, que ese sí es Cristo. Entonces, el jinete del capítulo 6, versículo 1 y 2 es una falsificación del verdadero Cristo, es el falso impostor. Este nada más traerá
la paz para adueñarse de la humanidad entera. En esos primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel habrá paz, tranquilidad y la gente estará confundida. Sin embargo, después que los primeros 3 años y medio se cumplan, el anticristo se declara como tal, que es el segundo sello, el jinete del caballo bermejo, donde se le da el poder de quitar de la tierra la paz y que los hombres se comiencen a matar unos con otros. De igual manera, el jinete del caballo negro entrará en función en los últimos 3 años y medio. Según la cronología de los sellos, este tercer jinete aparecerá después de que el anticristo se declare como tal y quebrante el pacto de paz hecho con los judíos y con las naciones del Medio Oriente. Recordemos que en los primeros 3 años y medio únicamente actuará el jinete del caballo blanco. Este jinete es una continuación de los sucesos que el segundo sello introduce en toda la humanidad por medio de las guerras y muertes despiadadas que se darán en ese entonces. En base a la escatología, este jinete tiene protagonismo durante los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. Su tiempo será específicamente de 3 años y medio, pero durante ese poco tiempo hará estragos en toda la humanidad y millones morirán por las hazañas de este tercer sello. El desempeño que este jinete y su caballo negro tendrá en toda la humanidad es algo muy terrible. La hazaña de este personaje del caballo negro será sin precedentes. Sus efectos poderosos serán notorios directamente en la economía mundial. Esto será a nivel mundial. Este tercer sello traerá un hambre mundial como nunca antes se ha experimentado. Por eso es que este jinete lo vemos cabalgando en un caballo negro con una balanza en su mano. Lo negro representando la mortandad del luto que traerá y la balanza que representa lo que es el raciocinio, la forma de cómo se va a racionar lo que es el alimento en ese tiempo. Esto será algo terrible si hoy en día la humanidad ya no soporta. Qué trágico y terrible será en los días cuando este jinete en verdad entre en acción. Toda la economía mundial será afectada de una manera trágica. Por eso es que la palabra de Dios dice 2 libras de trigo por 1 denario, lo que representa la carecía de todos los alimentos, de todos los combustibles. Es algo muy terrible, la verdad, lo que va a estar sucediendo en ese tiempo cuando el tercer jinete o el tercer sello sea desatado por el Cordero. El caballo negro protagoniza exactamente muerte o pronostica muerte por causa del hambre. Una muerte sin precedentes por causa de la hambruna mundial que habrá en aquel entonces. La balanza da a entender que se racionarán de una manera cuidadosa, es decir, sigilosamente, la comida. Y hoy ya lo estamos viendo en nuestro medio. Hoy el alimento está muy racionado. Directamente los precios se han ido arriba y la humanidad no alcanza a subsistir. En circunstancias normales, con el denario, que era el salario de un día de trabajo en Israel, San Mateo 22, la Biblia dice que solo se podía comprar unas pocas raciones de cebada y de trigo en aquel entonces. Ahora, en estas condiciones, con ese mismo salario solo se podrá comprar algunas cosas. La frase "no dañes el aceite ni el vino" es un aspecto irónico en esta situación terrible. Aparentemente, estos artículos alimenticios caros no escasearán, pero nadie los podrá adquirir, de manera que solamente servirán para hacer más crítica la situación a la gente, para atormentarlo psicológicamente. La historia describe que en la destrucción de Jerusalén por el rey Nabucodonosor en el año 596, es decir, la primera destrucción, cuando se destruyó el primer templo de Jerusalén antes de Cristo, y la terrible hambruna que le siguió, la Biblia dice claramente que los seres humanos se comían unos con otros en ese entonces. Stanley describe lo siguiente: el hambre y la enfermedad, su habitual acompañante, invadieron la hacinada población dentro de las murallas. Fue solamente por especial favor del rey que Jeremías recibía una cierta porción de pan con agua en la cárcel, y al final hasta esto le faltó. Los nobles que se enorgullecían de su belleza tan espléndida, más puros que la nieve, más blancos que la leche, su cuerpo más rojizo que el coral y su porte más hermoso que el zafiro, según Lamentaciones 4:7, se habían quedado lívidos
y negros por la privación. Sus esqueléticos figuras o cuerpos apenas podían ser reconocidas en las calles de Jerusalén. Las damas de Jerusalén, vestidas con sus espléndidas ropas, podían ser vistas en los basureros. De estos estercolizos sacaban lo que podían para comer y suplir la escasez de alimento que había en aquel entonces, según lo describe Lamentaciones 4:5. Esto fue terrible. Habrá algo especialmente lastimoso en contra de los niños pequeños, sedientos, desmayándose en las calles, clamando a sus madres por pan y vino, según lo dice Lamentaciones 2:11 y 12. Más terrible era ver a los padres echar a sus hijos de lado. Las madres hebreas parecían haber perdido incluso el instinto de la creación animal, para haber caído en el nivel de los avestruces salvajes que abandonan sus nidos en el desierto, según Lamentaciones 4:3. Los padres devoraban a sus propios hijos, Ezequiel 5:10, y Baruch 2:3 nos narra esto. Llegaron incluso al punto de que las madres piadosas cocieron a sus hijos y los dieron por comida. Imagínense qué tremendo todo esto. Esto es increíble. Directamente en Lamentaciones 2:20 y 4:10 dice: han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Estaba escrito desde antes por el profeta Jeremías. Esta información es aterradora y muchos nos preguntamos: ¿es posible que nosotros los seres humanos podamos tener la capacidad de comer carne humana? Esta es una pregunta que para muchos pareciera un poco tonta, un poco quizá fuera de lo normal, un poco fuera de lo común. Sin embargo, yo quiero decirle que esto ya ha sucedido. En los momentos de angustia como lo vivió Jerusalén, en los días del asedio, todo era posible. La verdadera historia la tiene la palabra gloriosa de Dios, que ahí lo narra. Eso sucedió. Flavio Josefo, un historiador judío que vivió durante el asedio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuenta que después que toda la comida le faltó y el agua se les había terminado en Jerusalén, una mujer llamada Miriam sacrificó a su único niño que tenía, y lo comió ella misma. Lo hizo dorado, no sé cómo, narra Flavio Josefo. Y bueno, mucha gente que estaban con un hambre terrible a su alrededor de su casa, cuando ellos sintieron el olor a la comida, se abalanzaron contra la casa, y al abrir la puerta su sorpresa fue que esta mujer en su mesa tenía lo que es a su niño bien cocido, bien dorado. ¡Qué tremendo eso! Ellos, al ver esto, ellos mejor salieron, no tuvieron el pudor de comer. Pero esta mujer, es decir, su madre de este pequeño, le había comido ya una buena parte de su pequeño, se lo había devorado. ¿De qué será capaz el ser humano cuando le sea quitada la comida por este jinete del caballo negro en los días de la gran tribulación? Será capaz de todo lo que a nosotros ahorita no se nos ocurre. Entonces será algo tremendo. Esos mismos pasajes de la palabra de Dios se volverán a cumplir en ese tiempo. La gente volverá a comerse a sus mismos hijos en el apuro por tratar de sobrevivir un poco más. Este tercer sello prácticamente es el resultado de las devastaciones que producirá la guerra y las calamidades que habrá sembrado el jinete del caballo rojo. Entonces será algo tremendo, tremendísimo. Usted a lo mejor estará pensando que eso de comerse a los bebés sería demasiado exagerar, pero yo se lo voy a comprobar ahorita mismo. Es así como lo está escuchando. Ahorita mismo hay gente que se están comiendo a los niños. Y qué terrible estas imágenes que llegaron por medio de un correo. Imagínense qué tremendo. Hoy mismo en Taiwán, uno de los países de Asia, se apetece la carne de bebé como cualquiera no tiene idea. Ahora aquí estoy presentando esta imagen donde en el mercado, en un supermercado, se ven los botes ya previamente preparados. ¿Y qué piensa usted que contienen? No son botes que contienen curtido, otras especies, no. Estos botes contienen lo que es bebé, a lo mejor están envinagrados, ya previamente preparados para poder subsistir y estar ahí por mucho tiempo. Acá dice la historia que tiene esta fotografía en Taiwán. Los bebés o fetos muertos
pueden ser comprados de 50 a 70 dólares en los hospitales para poder satisfacer la gran demanda de bebés a la parrilla o en barbacoa americana. ¿Qué le parece esto? Qué porquería de negocio, dice. Oye, qué terrible todo esto, pero la verdad, esto está sucediendo ahorita mismo. Para que usted diga, no, si es que no es posible. Algunos han llegado a espiritualizar la palabra de Dios cuando dice que se comerán unos con otros. Por favor, no espiritualicemos la Biblia. Uno de los errores más grandes que la gente estudiosa de la palabra de Dios es que espiritualizan la palabra de Dios y todos quieren buscarle una espiritualización o un simbolismo. Dicen ellos, si es que ahorita nos estamos comiendo unos con otros porque las cosas están caros, el rico pues esclaviza al pobre hasta cierto punto, pero cuando la palabra de Dios dice que se comerán unos con otros, esto es literal. Observe acá en esta imagen. Acá se observa al cocinero o chef que está lavando a este pequeño, es un bebé que está muerto por supuesto, luego lo preparará. En esta otra imagen vemos exactamente a este cocinero que ya partió completamente a este pequeño y está pues compartiendo o partiendo las partes internas de este bebé. Qué tremendo todo esto. En esta otra figura vemos acá a uno de los que les apetece comer lo que es bebé a la parrilla o en barbacoa. Si ahora estas personas que laboran en muchos restaurantes de Taiwán tienen una fuerte demanda de las personas que por deseo inhumano les apetece comer carne de bebé, imagínense ustedes mismo de qué sería capaz la humanidad que viva en los días cuando el jinete del caballo negro racione completamente la alimentación de toda la raza humana. Imagínense usted de qué pueden ser capaces. Qué tremendo estas cosas. Ahí se ve exactamente la figura de un niño. Ni siquiera le cortaron la cabeza para disimular un poco. Ahí con todo y cabeza. Qué tremendo todo esto. Esto es algo terrible. En la siguiente imagen se ve exactamente a uno de los cocineros o a uno de los que quizás están ahí disfrutando, si es que se puede decir hasta esa manera, con lo que es el plato con un bebé también preparado. Qué tremendo. Esta imagen muestra exactamente las partes de ese bebé. La flecha que estamos viendo en pantalla está señalando estrictamente lo que es la cabeza de este niño. Luego podemos ver completamente lo que es la segunda parte de ese, el cuerpo de este pequeño. Y también se notan específicamente las piernas y bracitos de este pequeño. Es tan pequeño que, bueno, quizás habría que ampliar la imagen para que se viera un poco más, pero sin embargo las partes son bien notorias, son bien específicas. Qué tremendo todo esto, como ahorita la humanidad está viviendo. Se venden en los supermercados, no sé a cuánto se venden, pero la verdad, esto es un negocio tremendo que ahorita mismo en Taiwán lo estamos viendo. Qué tremendo todo esto. Esto sinceramente nos impresiona, nos impacta a nosotros al ver esto, que seres humanos ahorita por un deseo inhumano estén comiéndose a estos pequeños que mueren en los hospitales. Hay una fuerte demanda, terriblemente buscan a los niños muertos. Y esto que todavía el jinete del caballo negro no ha hecho su entrada triunfal. Qué tremendo cuando este jinete aparezca. Qué cosas más terribles y trágicas hará la humanidad en aquel entonces. ¿Se da cuenta usted que lo que la palabra de Dios afirma relacionado con comerse unos con otros, es decir, que los padres se comerán a sus propios hijos, no es nada raro? Hoy ante nuestros propios ojos se está viendo la realidad, la capacidad del ser humano por sobrevivir. Si hoy las personas de Taiwán están prefiriendo comer carne de bebés a la parrilla, ¿cómo no también lo harán para sobrevivir en los días del tercer jinete? Cuando este jinete en verdad quebrante el sustento diario, ¿qué cosas más tremendas no se harán en ese entonces? Eso es algo terrible. Ahorita quiero darle un bosquejo así para que usted entienda cómo está el escenario económico mundial. La verdad, son antecedentes, que es un tipo claro de que los días de este jinete están ya prácticamente en camino. En la actualidad las cosas en el área económica no andan bien. Todos sabemos perfectamente que el mundo ha entrado en una crisis económica mundial. En la actualidad las cosas en el área económica no andan muy bien, que se digan. Todas las cosas se han incrementado. Los titulares de diversos periódicos afirman que uno de los motivos por los cuales la crisis monetaria ha aumentado es por el precio del petróleo.
Todos los presidentes del mundo están completamente alarmados al ver la crisis alimentaria a nivel mundial, que cada día amenaza con destruir a la humanidad que vive especialmente en áreas sumamente pobres. Por eso quiero presentar algunos de los detalles importantes que salieron en algunos de los periódicos de circulación, lo que es acá en el país. Acá tenemos una gráfica que dice desplome histórico en las bolsas de Nueva York. La caída sufrió el 777.68 puntos, que esto equivale al 6.98%, y fue provocado por la falta de un acuerdo en el Congreso de los Estados Unidos para apoyar el plan de rescate por unos 700.000 millones de dólares y así intentar frenar la crisis financiera. Qué tremendo todo esto. Y esto los periódicos lo dicen y la gente está alarmada por esta situación. Hay un reto tremendo. 1 de cada 10 habitantes sufre desnutrición en América Latina, donde reducir el hambre a la mitad para el año 2015 requerirá que cada año 3 millones dejen de vivir en la miseria. Algo imposible completamente. Esto es imposible. Aquí estamos viendo esta fotografía exacta, una imagen que salió en el periódico, en la prensa exactamente, donde una mujer con una niña están prácticamente desilusionadas, desconcertadas por la situación. A la par de ella yace lo que es un pequeño fuego y a lo mejor es la hora de comer y no se tiene nada que comer. Qué tremenda las encuestas. Cada habitante sufre desnutrición en América Latina. Qué tremendo todo esto. Latinoamérica, escuche bien, Latinoamérica con 51 millones en la miseria por la crisis, que apenas esta crisis está comenzando. La región ha retrocedido a niveles de desnutrición del comienzo del siglo. Es decir, que esta crisis ha venido a hacer que en vez de avanzar, se retroceda en el aspecto de desnutrición, tal como sucedió al principio del siglo. A pesar de que América Latina es una región exportadora, el alza en los precios de los alimentos o de los comestibles ha provocado exactamente que haya más de 6 millones de hambrientos en la actualidad. Según la oficina de la FAO para la América Latina, en estos 2 últimos años ha elevado enormemente a 51 millones el número de personas que padecen desnutrición por la miseria económica que ahorita enfrentan muchos países de Latinoamérica. Y que si bien es cierto, los presidentes hacen una cosa, hacen otra, pero no pueden salir de esta situación. Son las políticas tremendas que van en contra de la humanidad. Porque una cosa, déjeme decirle, la luz real, los gobiernos no les importa la gente, los gobiernos no les importa exactamente la población, no les interesa eso. Ellos tienen otros intereses. Prácticamente lo que les interesa es estarse preparando para una guerra. Lo que les interesa nada más es reflejar una cara que no es cierta, relacionado con la situación para proyectar una imagen en la comunidad internacional distinta. Por eso vemos que en el mundo seguirán cayendo las bolsas, como lo dice este cuadro que tengo ahora en pantalla. Bolsas del mundo vuelven a temblar. Nueva caída histórica de la Wall Street golpea mercados. Porque la economía del mundo tambalea cuando la economía de Estados Unidos está tambaleando. Dice acá que Inglaterra inyecta a sus bancos 64.000 millones de dólares con la única finalidad de tratar de paliar un poco la crisis y salir adelante. Gran Bretaña se prepara para despedir a unos 62.000 empleados de los bancos. Imagínese usted qué tremendo todo lo que estamos viendo. Esto es algo terrible. Esto en la Unión Europea se están haciendo grandes esfuerzos para tratar de paliar esta crisis. Y óigame, lo más terrible de toda esta crisis, que lo más probable esta crisis sea planificada. Y esto en que usted no lo crea. Esto es algo que no está comprobado, pero según algunos científicos y algunos expertos, todo esto está siendo planificado. Y el día de mañana voy a estar dando más detalles cuando esté hablando acerca de lo que es el jinete del caballo amarillo. Que este jinete lo que trae es muerte total.
Si bien es cierto que está prácticamente interrelacionado toda la acción de lo que es el segundo jinete, el tercer jinete del que hoy estoy hablando, con el jinete del caballo amarillo que estaré compartiendo el día de mañana, y usted se va a dar cuenta que todita esta situación de esta crisis mundial prácticamente ha sido planificada. Esto, aunque usted no lo crea, hay cosas que se dan de escondidas o debajo de agua, como dijo alguien, que nosotros las ignoramos. Cosas que no se nos revelan, porque si se nos revelasen, yo le aseguro, ¿qué sería de nosotros? Se crearía un pánico tremendo en toda la humanidad. Por esto es algo tremendo. Ahorita lo que se está haciendo de parte del FMI es que esta situación, lo más probable, está fomentándose esta crisis mundial con la única finalidad de establecer un sistema de gobierno a nivel mundial, un sistema de gobierno diferente al que se ha venido teniendo. Esto es algo terrible. Estas y muchas noticias reflejan que la economía mundial no está bien. Millones de personas en la actualidad están siendo víctimas de este asesino silencioso llamado el hambre, donde los más afectados son aquellos que viven en continentes más vulnerables, por ejemplo América Latina, África y parte del Asia. A través de la historia podemos darnos cuenta, desde la Primera Guerra Mundial, las hambrunas se han incrementado. Esto indica que el hambre es una secuela directa de las constantes guerras que padece la humanidad entera, ya que por medio de esta se destruyen todos los recursos que se utilizan para financiar la misma guerra. En vez de alimentos a los necesitados, tal como lo dijo el general Eisenhower de los Estados Unidos de Norteamérica recientemente, él dijo esto: cada arma que se fabrica, cada nave de guerra que se bota, cada cohete que se dispara, es en cierta forma un robo contra los que padecen hambre y no tienen alimento, contra los que sufren de frío y no tienen abrigo. Sin ir más lejos, la guerra del Golfo Pérsico a los Estados Unidos o a los aliados costó $500 millones al día, o sea, $50,000 por minuto. Un avión de combate cuesta entre $25 millones. Un misil Tomahawk cuesta $1.300.000. Un misil aire-aire cuesta aproximadamente $800,000. Un proyectil de tanque cuesta entre unos $2,000 a $36,000 cada uno. Se da cuenta que la guerra es una de las cosas más caras que ahorita los presidentes, los gobiernos a nivel mundial están sustentando. Ese es el objetivo de todos los presidentes del mundo. Prepararse, buscar intereses viables para llegar a establecer un sistema de defensa tremendo. Cada uno compite por tener su mejor ejército, traduciendo las cifras más corrientes con el precio de un misil. De esto, los hambrientos alumnos de un colegio podían almorzar todos los días durante 5 años. Imagínese usted. Estas son las políticas inhumanas de nuestros presidentes, que solo les interesan cumplir sus propios deseos y nunca el bienestar de la humanidad a la cual gobiernan. Pero además de esto, quiero mencionar algunas hambrunas que nuestra humanidad ha padecido en su historia. En lo que va de la historia humana se registran unas 400 hambrunas que han ocasionado millones de muertes alrededor de todo el orbe. En la India murieron 10 millones de personas entre los años 1769 a 1770. El número similar murió de hambruna que se produjo en el norte de China en el año 1877-1878. África, el tercer continente más grande del mundo, es el más azotado por el hambre y las sequías. En la década de los 80, millones de refugiados abandonaron sus hogares en busca de comida, incrementando los problemas de los países a donde ellos huían. El hambre que azotó a Somalia abarcó casi todo el país. El hambre que azotó a Jerusalén en el año 596 a.C. por el sitio que impuso el rey Nabucodonosor. Se comían unos con otros, los padres se comían a sus hijos, las manos de mujeres piadosas cosieron a sus propios hijos y los dieron por comida. La belleza de las mujeres y hombres se derrumbó totalmente, convirtiéndose en cadáveres. El hambre que agobió a nuestro país en El Salvador en los años 1930, eso fue terrible. La ONU anuncia que 854 millones de personas padecen hambre en la actualidad, mientras sobra un 10% de alimentos en todo el mundo. Esta hambre irá empeorando, dicen expertos de las Naciones Unidas. La hambruna que en la actualidad está azotando el mundo entero
con la crisis alimentaria que desde años se está anunciando, es algo terrible que seguirá matando a muchas vidas. La hambruna que en la actualidad está azotando al país es un fenómeno que no se puede controlar por las políticas de los gobiernos. ¿En qué terminará la situación que amenaza a toda la humanidad? ¿Será que el jinete del caballo negro está ya a las puertas para entrar y destruir con el hambre al mundo entero? Una de las consecuencias sociológicas más dramáticas del hambre es la migración de las poblaciones. Por ejemplo, alrededor de 1.6 millones de personas emigraron de Irlanda en la década del año 1840, sobre todo a los Estados Unidos, tras una hambruna debida al fracaso de las cosechas de patatas. Esto mismo lo estamos viendo hoy en día. Son miles de personas las que emigran hacia los Estados Unidos y otros países en busca de una sobrevivencia. Familias enteras se desintegran por la separación de estas parejas. Esto fue lo que el profeta Daniel vio en visión. Él dijo, muchos correrán de aquí para allá. Eso es lo que Daniel vio exactamente en el capítulo 12, versículo 4. Las migraciones de personas demuestran lo difícil que las cosas están volviéndose. Todo esto representa el hambre mundial que pronto azotará el planeta Tierra. Hoy mismo en el África son millones de personas las que están padeciendo y muriendo de hambre cada año por causa de no tener alimentación. ¡Qué tremendo! No existe otro continente tan afectado por el hambre como lo es África. Ningún gobierno del mundo se interesa por este grupo étnico solo porque son negros. Veamos algunas imágenes que yo quiero presentarles acerca de las cosas que se están dando, más que todo lo que es en el África. Esto es algo tremendo que impacta. Directamente al ver estas imágenes, cualquiera se puede conmover, a no ser que no tenga corazón o a no ser que no sea humano. Pero esto es algo tremendo. Niños, personas adultas, jóvenes se ven totalmente desfigurados. Su cuerpo, prácticamente irreconocible, están esperando la muerte. Qué tremendo esta otra imagen donde vemos a este pequeño totalmente puro sus huesos, como con un recipiente en su mano esperando quizás que alguien le pueda dar comida. Qué tremendo todo esto. El ambiente en el África es algo tremendo que impacta. Aquí tenemos a un humano, a una persona adulta que directamente todos sus huesos se pudieran contar. Aquí ya no necesitan tomarle radiografía. Qué tremendo todo esto, lo que se vive en el África. Y lo más terrible de esto es que los gobiernos multimillonarios, ese famoso grupo de los G8, o las naciones más grandes del mundo, el poderío económico mundial, cierran sus ojos ante esta enorme realidad. Que estas fotografías están en todos los lados, usted se las puede hallar en internet, salen por los periódicos, pero los gobiernos no lo ven, no les interesa. Al FMI no le importa todito esta gente que se está muriendo. Sin embargo, tienen un alma que salvar porque ellos, igual que nosotros, también son creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, para el hombre racista, el hombre que solo busca sus propios intereses, el hombre egocéntrico, no ve todas estas cosas. Aquí vemos a un puñado de niños también de la misma manera, esperando, hambrientos, con todos sus huesos que se pueden contar muy fácil. Qué tremendo todita esta situación. Esto es algo terrible. Aquí vemos una foto que sí que alarma. Esto sí que es algo que de veras no se puede ni explicar. Yo lo veo y no lo creo. Pero esto es algo de veras inhumano. Esta foto no está completa, al menos la parte de este lado, donde vemos a este pequeño, que no es tan pequeño, prendido de una vaca de su parte genital, extrayendo un poco de orín y qué sabemos y de estiércol también, para tratar de aliviar así esa necesidad terrible, ese asesino mortal que agobia a toda la humanidad, más que todo en este continente, lo que es el hambre. Qué tremendo. Ahí sale una mano también sosteniendo a un pequeño que sí es cierto, se ve pequeño debido a la desnutrición tremenda, donde solo son puros sus huesos, que yo creo que ya está prácticamente agonizando. Esto es terrible y vuelvo y digo, estas imágenes se dan en todos los medios, pero nadie dice nada de esto. ¿Dónde están los que dicen tener el dinero? ¿Dónde están los que dicen que hacen obras de caridad?
¿Dónde están los de la nueva era que se la llevan, que son los que sostienen el mundo y que quieren darle paz y tranquilidad al mundo? Les pregunto hoy mismo, ¿cómo le van a dar paz a la humanidad si primero no pueden solucionar estos problemas sociales, ni de siquiera un continente con más los del mundo? ¿Cómo van a construir un nuevo orden mundial si no pueden ni siquiera solventar el problema trágico, el hambre en el África? ¿Cómo van a establecer un sistema de orden mundial que le va a dar paz a la humanidad y que irónicamente muchos de estos hombres de cuello blanco han llegado a decir que le van a dar un paraíso al hombre en la tierra? Para que un paraíso surja en la tierra tiene que aniquilarse y borrarse toditas estas escenas de barbarie tremenda que se está cometiendo, porque el hombre mismo puede hacerlo. Lo que pasa es que no le interesa, no conviene. Esta es una imagen que al periodista que tomó esta fotografía se le dio un premio en la ONU. Oiga usted, se le dio un premio en la ONU por haber tomado esta fotografía. Según la historia, esta es una niña que está muriendo del virus del VIH-Sida. Esta niña está completamente tan adolorida que abandonó su casa, si es que se puede decir su casa, su choza, su champa, no sé, y comenzó a arrastrarse ella por el suelo, por un predio baldío, comenzó a arrastrarse, y cuando ella ya no aguantó, ella se dobló así como la vemos ahí. Y lo más terrible es que un sopilote, un ave de rapiña, llega a escasos metros de ella, a escasos unos 5 metros, esperando el momento que esta pequeña fallezca para podérsela comer. El periodista que estaba en ese momento le tomó la foto a esta pequeña, y esta fotografía salió en las primeras planas de la mayoría de periódicos en lo que es en Estados Unidos y lo que es en internet. Y a este periodista le dieron un trofeo, le dieron un premio en las Naciones Unidas. Y uno de los compañeros de este periodista le dice: ¿qué hiciste tú después que tomaste la foto a esta pequeña? Pues nada, le dice, yo me subí a mi carro y me fui y me vine. Le dice el otro periodista: ¿no pudiste tú echar a esta niña al carro y llevarla a un centro médico para que recibiera atención médica y poderla salvar o poderle ayudar? Y le dice él: la verdad, no lo hice. Este periodista se fue a su casa, a su apartamento, muy decepcionado, sabiendo que pudo hacer algo más que simplemente tomarle la fotografía. Y a los pocos días este periodista, ¿sabe lo que hizo? Se suicidó porque su conciencia no le cupo en su corazón. ¡Qué tremendo! Eso es lo que digo yo, estos hombres no tienen conciencia, porque a pesar de estas cosas que ven, pues no hacen nada. ¡Qué tremendo! Acá vemos uno de los pequeños, este es en el país de Somalia, otro de los países de África también, golpeados tremendamente por el hambre, a una madre con su pequeño en sus brazos, prácticamente a escasos meses o años quizás de morir. Lo vemos completamente desnutrido, algo muy terrible y trágico que estamos viendo en estos continentes. Aquí vemos a un adulto también en Somalia, esto es en Somalia, adulto tirado completamente a pleno desierto. La gente pasa indiferente, allá se ven 3 personas que van pasando y solamente una mirada como que no es nada prácticamente. Posible ya está muerto, no lo sé. La verdad, está tirado completamente en el suelo a pleno desierto, abandonado. Nadie puede llegar a auxiliarlos. Estas personas también que se ven acá, tremendamente desnutridos, acabados completamente por lo que es el hambre. Qué tremendo lo que hoy vive nuestra humanidad. Ante nuestros ojos se ven cosas tremendas, cosas terribles. Ahora, ¿qué puedo decir con esto? El mundo en la actualidad está en manos de la muerte. Y esto es que todavía no ha aparecido el jinete del caballo negro. Y cuando este jinete entre en acción, ¿qué será de la humanidad entera? La pregunta, quizás la que menos se hace: ¿estás tú preparado para soportar lo que este jinete en verdad va a traer? Yo digo que no. Los únicos que estamos preparados somos los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y tenemos una esperanza gloriosa de que de un momento a otro nuestro Señor aparecerá y Él nos sacará de todo este mundo. La verdad, a las puertas está el jinete ya del caballo negro que trae una balanza en la mano, y tal como lo hemos descrito en estas pequeñas imágenes de una manera así breve, porque esto es tan intenso, es tan grande, es tan vasta la información que hay.
he tratado de bosquejar y de darle un panorama de lo tremendo y lo trágico que será en los días cuando el tercer jinete entre en acción en toda la humanidad. Millones y millones morirán. Hoy es una realidad lo que estamos viviendo. Nuestro mundo está siendo golpeado por el hambre. Y lo más trágico es que sobra el 10% de la comida. Recientemente la OMS dijo, la Organización Mundial para la Salud, y la FAO dijeron claramente que sobra el 10% de la comida capaz para poder alimentar a todo ser humano que habita en la tierra. ¿Por qué no se alimenta entonces? Son las políticas diabólicas de los mismos gobiernos y los que están en el poder. Pero sepan una cosa, que viene el momento cuando Dios les juzgará exactamente tal como ustedes gobernaron. Viene el momento cuando los presidentes serán juzgados en el juicio final y entrarán cuenta por la forma de que ellos gobernaron, por la forma en que ellos pudieron paliar las situaciones, las necesidades de la gente y no lo hicieron. Dios se los cobrará caramente y entonces será el lloro y el crujir de dientes para todas estas personas que hoy se creen los dueños del dinero. Y viene el momento cuando la Biblia dice: ricos, aullad, porque vuestro dinero no podrá ayudarles. Tirarán el dinero a montones a las calles y se amontonarán llorando unos con otros, porque nadie podrá ayudarles. El dinero no lo es todo. Ayuden a aquellos que pueden. Tú que eres millonario, es mejor que compartas lo que tienes. Viene el momento cuando todo esto se va a acabar. Esto es algo terrible que ahorita la humanidad misma está experimentando. En El Salvador, muchas personas se van a su cama con hambre porque no tienen cómo comer. Sin embargo, a nivel mundial, sobre el 10% de comida, y eso lo ha dicho enfáticamente las Naciones Unidas. Irónicamente, ¿verdad? La nación que más provee libertades, que más supuestamente provee la paz, la hermandad, la armonía, la tranquilidad del mundo. ¿Dónde está? Pocas palabras, muchas palabras sería mejor dicho, pero pocas obras concretas. ¿De qué sirve el bla 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 si no hacen nada en favor de la humanidad? El diablo desde ya está engañando a la humanidad. Grandes hombres de cuello blanco que están diciendo que le van a dar un nuevo sistema, un nuevo orden mundial que quieren crear para garantizarle a la humanidad la paz y la tranquilidad. Eso es totalmente falso. Y esto es que todavía el jinete del caballo negro no ha hecho entrada, pero ya vemos la racionalidad de toda la alimentación. Son millones de personas las que mueren al año por causa del hambre. Qué tremendo todo lo que estamos viviendo hoy. Esto me conmueve en verdad. Conmueve a cualquiera. Qué triste será para toda la humanidad que estará en los días cuando el jinete del caballo negro racione el alimento en todo el mundo y millones tengan que morir por el hambre. Nadie podrá ayudarte. Amigo, la única manera de escapar es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Esto no es un cuentecito de vieja, esto es una realidad. Tú mismo lo estás viendo hoy. Ve las noticias, date cuenta cómo hoy la humanidad vive. Date cuenta cómo está la economía. Esto es algo realidad, esto no es cuestión de que es invento de los predicadores, no. Esto está dicho en la palabra sagrada de Dios. Y la Biblia dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esta es la realidad que hoy vive en nuestros pueblos. Es menester, por lo tanto, si hoy la humanidad está sintiendo los vientos de este jinete, ¿qué será cuando en verdad este se manifieste? ¿Qué será de ti, amigo? ¿Deseas escapar de lo que viene? Recibe a Jesús hoy, ya que solo Él te puede salvar de lo que pronto vendrá a toda la humanidad. Padre Celestial, yo quiero pedirte, Señor, por todos aquellos, Dios mío, que han oído este mensaje, Señor. Yo te pido, mi Señor, que sea tu mano gloriosa la que obre de una manera especial, Señor. Glorifícate, Cristo de la gloria, en cada vida. Señor, toca los corazones de aquellos que no te conocen. Glorifícate en tu pueblo, Señor, preparando nuestra vida para ese encuentro glorioso contigo, mi Señor. Alístanos, afírmanos que nada ni nadie, Señor, nos vaya a estropear, Dios mío, la ida contigo. Prepáranos, Señor, afirma la humanidad entera, Señor, aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, Señor, prepáranos para tu venida. Ayúdanos, Dios mío, a entender lo que viene
porque pronto será demasiado tarde. Gracias a ti, soberano Dios. Bendice la audiencia de una manera poderosa y especial, Señor. Bendigo a todas sus vidas. Gracias, Cordero de Dios, porque siempre estás para ayudarnos. Gracias, Señor. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Es un placer enorme poder llegar a la intimidad de sus hogares con estos mensajes de alerta, de última hora, de impacto mundial. Cosas trágicas vienen para este mundo. Por lo tanto, preparémonos porque pronto puede ser demasiado tarde. Si tú quieres tu mensaje, tú puedes llamarme a la línea que se dicta al final del cierre del programa. Será un placer poderte atender. Dios les bendiga a todos.